Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12. Y vamos a leer de los versículos 28 al 34. Marcos capítulo 12, versículos 28 al 34. Amén. Leamos. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estáis lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Hoy veremos, hermanos, lo que es la segunda parte de la exposición de estos versos. Recordemos que la semana pasada iniciamos viendo lo que era el escriba como tal y el primer mandamiento. Brevemente, recordemos, los escribas dijimos que eran los intelectuales de la época, eran los que eran caracterizados por transmitir el texto o por preservarlo o copiarlo fielmente. También eran como los que tenían esa fama de los comentaristas bíblicos de la época. Digamos que como para ubicarlos en nuestra época era como cuando hoy en día tal vez uno puede ir a algún comentario bíblico, ya sea de Juan Calvino o creo que muy citados de entre nosotros, de William Hendriksen o Simon Kistemaker. Es como la idea, ya alguien que era confiable. Algo así eran los escribas de la época. Eran personas que eran famosas entonces por su conocimiento intelectual del texto bíblico y veámoslo así, por su compromiso con el mismo. Uno de estos hombres entonces era el que había abordado a Jesús y recordemos, lo había abordado con el propósito, según nos informaba Mateo, era el propósito de tentarle. ¿Y para qué tentarle? Recordemos en el contexto que estamos, Jesús está en el martes santo, digámoslo así, el martes de la semana de la pasión. Ya lo abordaron los fariseos, los sacerdotes, lo abordaron los saduceos y ahora está ante el escriba. Y todos estos hombres estaban abordando al Señor Jesús con el fin de encontrarle alguna falla. ¿Con qué objetivos? Digamos que era dejarlo mal delante del pueblo o dejarlo mal delante de las autoridades romanas. El ejemplo claro que vimos con eso era cuando hablaban de la cuestión del tributo. ¿Por qué el tributo es el ejemplo más claro? Porque en ese se notaba cómo ellos querían poner entre la espada y la pared al Señor. Si respondía que era lícito pagar impuestos a César, entonces iban a decir: listo, ahí lo tenemos. El pueblo se le va a venir encima porque el pueblo no quiere a Roma. Y si dice que no hay que pagarle impuestos a César, entonces listo, lo vamos a apresar. ¿Por qué? Porque vamos a decir que se está rebelando contra el imperio. Digamos que esta era la motivante en sí de todas las cuestiones o las interrogantes que le ponían los líderes judíos. Este escriba no era la excepción. Él se acercó al Señor Jesús entonces para tentarlo, para
según él, encontrarle alguna falla entonces para que el Señor Jesús sea capturado y asesinado. Y para ello él vino con una pregunta relativa al orden. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Marcos 12:28. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le responde lo que acabamos de leer con el Shema. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios. Recordemos que estas cuestiones de orden es algo normal, digamos, en el estudio de las Escrituras, cuando alguien está haciendo teología. Un ejemplo claro en nuestro contexto es cuando nosotros nos hablamos de qué va primero, si la fe o la regeneración, o la fe o el arrepentimiento. Digamos, en esas meditaciones que se hacen en la teología, es normal entonces que este tipo de personas empiecen a ver cómo amarramos estos puntos. Los escribas eran de ese tipo. De los 613 mandamientos que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, entonces ellos empezaban a priorizar. ¿Qué va primero? ¿Qué va segundo? Si hay unos con orden lógico, hay otros con orden cronológico. Y en sí, para ver, digamos, ciertos grados de importancia. Unos 20 años antes, el rabino Hillel, él decía, o resumió la ley de esta forma: lo que no quieres que te hagan, no se lo hagas a tu prójimo. Esta es toda la ley. Digamos que una versión inversa de lo que el Señor Jesús decía, o la versión negativa. Unos 100 años después, todavía el rabino Akiva, él sí lo resumió la ley en Levítico 19, perdón. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está todo lo que dijo Moisés, dice él. Otros 100 años después, todavía como por el 200 y pico, otro rabino resumió la ley en un sentido muy similar, en el sentido de Proverbios 3, dice: reconócelo en todos tus caminos y enderezarás tus veredas. Esto es el mensaje de la Torá, decían ellos. Más tarde, todavía otro judío, el rabino Simla, él lo resumió en Habacuc 2:4. El justo por la fe vivirá. Daban muchos resúmenes de todos los mandamientos de la ley, entonces los agrupamos en estos, o en estos, o en estos, básicamente. Ahora, todos estos resúmenes, podemos decirlo así, tienen verdad de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, el justo por la fe vivirá, reconócelo en todos tus caminos. Pero a diferencia de esos, nosotros estamos leyendo, veámoslo así, no la interpretación de un hombre falible o lo que dijo un humano, al igual que nosotros, en el sentido de pecador falible que lee el texto y a veces tiene dudas de lo que está leyendo. No, tenemos al mismo escritor de la Escritura dándonos el orden de la ley o el resumen infalible de la ley. Jesús mismo, que en el espíritu profético inspiró a los profetas del Antiguo Testamento, inspiró a los autores del Nuevo Testamento a dejar el mensaje claro de la revelación de Dios, es el que ahora está diciendo cuál es la intención original de Dios al dar la ley de Dios. Y Jesús la resume sencillamente en 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. La semana pasada entonces vimos brevemente lo que era la primera parte de esta respuesta: amar a Dios. Y recordemos que esta parte de amar a Dios consistía básicamente en 2 cosas. Dios es el objeto de nuestro estudio y Dios es el objeto de nuestro amor. Ambas cosas son inseparables. Y vimos que eran como un círculo, digamos, que nunca termina. Tanto, si amamos a Dios, vamos a querer aprender más del Dios verdadero. O otra cosa también, si iniciamos estudiando sobre el Dios verdadero, eso va a catapultarnos ¿a qué? A amarlo más. Es algo que no termina. Amamos a Dios y aprendemos sobre Dios. En sí creo que ahí se resume el objetivo, dijimos, por el que fuimos creados. O en palabras del catecismo menor, primera pregunta: ¿cuál es el propósito principal del hombre? Disfrutar de Dios
y glorificarlo. O en palabras del Señor, amar a Dios. Ese es el propósito principal del hombre. Eso correspondía, dijimos, a la primera parte del sermón. Nos habíamos planteado en un inicio 4 puntos, que eran, primero, el escriba y su pregunta. Segundo, la respuesta de Jesús, que la respuesta de Jesús incluía primer y segundo mandamiento. Hoy vamos a ver la segunda parte del punto 2, que es el segundo mandamiento, y vamos a terminar con los puntos 3 y 4, que son la receptividad de la respuesta del escriba y la aprobación y palabras de ánimo que el Señor Jesús le da al escriba. Entonces, comencemos. El segundo gran mandamiento. La pregunta que el escriba decía, digamos, iba a manera singular. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Y el Señor Jesús, recordemos, respondió con el Shema. Amarás al Señor tu Dios. Pero el Señor, digamos, a lo tico, por decirlo así, le añade carnita a la respuesta. Y le dice, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Jesús sigue apelando a la preeminencia del amor. El amor, recordemos, por sobre todo. Parafraseamos la semana pasada, creo que hoy sirve de nuevo traerlo a colación. 1 Corintios 13, cuando Pablo dice al final que todo pasará, pero el amor permanece para siempre. Digamos, aquí estamos bajo ese supuesto, donde el amor es preeminente ante todo. Y ahora, aquí el Señor, entonces con eso, trae este segundo mandamiento. Y dice, y el segundo es semejante. Es, digamos, de esa misma categoría, es de la misma importancia. Es como esas comparaciones en las cuales, digamos, van así de la mano. Es como cuando en Romanos 8, el apóstol Pablo habla de que Jesús vino en semejanza de carne de pecado. Y la idea es, vino como uno de nosotros. Vino según nuestra debilidad. Vino como un hombre como nosotros. Y aquí el Señor aquí le dice, el segundo es semejante. En cuanto a importancia, entonces, van de la mano, digamos. Son inseparables, tanto el primer como el segundo mandamiento son inseparables. ¿Por qué? Porque Dios no solo demanda de los hombres que lo amemos a Él, sino que también de la misma importancia, entonces, el Señor nos demanda que amemos a las demás personas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hace meses fuimos enseñados por el hermano Mariano cuando nos dio Lucas 10 sobre la pregunta que hizo uno de estos líderes judíos cuando preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Recordamos la parábola conocida como la del buen samaritano. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dice y dijo, ¿y quién es mi prójimo? Lucas 10:29. Y esa pregunta fue la que dio origen entonces a esa famosa parábola, entre comillas, del buen samaritano. El samaritano, recordemos, era naturalmente odiado por los judíos. Y de ahí que para los judíos, entendámoslo así, el prójimo era su vecino israelita. Un samaritano no era mi prójimo. Ya, para el judío el samaritano no era el prójimo, no. Era ese malvado que se corrompió de las tribus del norte, que permitió que el culto del Antiguo Testamento fuera hecho pedazos y levantaron ídolos, ellos mismos se corrompieron. Ya, son los malvados, esos no son mi prójimo. Y por eso cuando Levítico 19 me dice, amarás a tu prójimo, no, a los samaritanos no. Era como para ubicarnos un poco en el contexto. Entonces Jesús aquí lo que les dice, cuando este hombre pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y les da la parábola, básicamente lo señala y le dice, esos hombres que ustedes detestan, esos samaritanos, son sus prójimos. Y a esos es los que Dios nos manda amar. Entonces, veámoslo así. Este mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo
tiene una cualidad que es la extensión del mismo, lo cual es amar indiscriminadamente a toda persona. No solo al cercano, sino también al lejano. No solo al judío, sino también al samaritano, al gentil. Ya esta pregunta de Lucas 10, veámoslo así, ¿quién es mi prójimo? Es una pregunta que, absurda, ¿en qué sentido? En que, si usted algún día se ha preguntado eso, creo que es algo que ya debe de examinarse. ¿Por qué? ¿Quién es mi prójimo? Sencillamente es cualquier persona. En el amar al prójimo, entonces, no hay distinción. Es algo, digamos, meramente natural, que el prójimo somos todos. De ahí que esa pregunta, digámoslo así, es una pregunta que en sí nadie debería hacérsela. ¿Por qué? El prójimo es cualquier persona que Dios en su providencia nos ponga de frente. Entonces, el mandamiento es amar a cualquier persona que Dios nos ponga de frente. Debemos procurar entonces obedecer este mandamiento con quien Dios nos ponga en su providencia, con que Dios nos ponga el camino, con la necesidad que sea, necesidad material, necesidad espiritual. El mandamiento es amar al prójimo. Entonces, en cuanto a su extensión, veámoslo así, es un mandamiento universal. Amarás a tu prójimo, es decir, absolutamente a todos. Debemos amar como el Señor ama, sin medida, que hace salir su sol sobre justos e injustos, igual a nosotros. Entonces, debemos amar a nuestros prójimos, justos como injustos, buenos como malos. Veámoslo, un lenguaje muy popular, cae bien o cae mal, ya. Indistintivamente se nos manda a amar a las personas. ¿Por qué? Las mismas personas fueron creadas por Dios a imagen de Dios. Si amamos a Dios, debemos amar a todo aquel que lleva la imagen de Dios. Ahora bien, además de la extensión de este mandamiento, otra cosa notoria, mis hermanos, es la medida de este amor. Dice así, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La medida con que debemos amar a los demás, entonces, está dada aquí de manera clara. Es como ya nos amamos a nosotros mismos. Aquí el Señor está hablando, vámonos así, como una presuposición o como un fundamento de fondo. El Señor está dando por hecho que ya las personas nos amamos a nosotros mismos. Que lo que tenemos que hacer entonces es amar a los demás con esa misma medida. Ya esto es algo muy contrario, de hecho, a lo que particularmente se enseña hoy en día. Sobre todo los movimientos llamados humanistas seculares. O digámoslo así, incluso los motivadores o estos que procuran, digamos, que son líderes de autoayuda, afirman que una persona primero debe amarse a sí misma antes de que pueda amar a otros. Ahora, el Señor aquí trae, digamos, todo lo contrario. El que creó al hombre y sabe lo que hay en el corazón de hombre ya nos da el hecho de que el hombre ya se ama a sí mismo. Y por ende, es que lo que necesita no es amarse más a sí mismo, sino que lo que debe hacer es amar a los demás como ya se ama a sí mismo. Veámoslo así, el ser humano como tal, todos nosotros ya nos amamos a nosotros mismos demasiado. Entonces el mandamiento del Señor es ame a su prójimo. De hecho, si vamos por toda la Biblia, no vamos a encontrar nunca un mandamiento que nos diga ámese a sí mismo para que después pueda amar a su prójimo. No existe tal mandamiento. El mandamiento claro es entonces amemos al prójimo con la medida de que ya nos amamos a nosotros mismos. Entonces, este resumen de la ley no solo incluye el amar al Dios verdadero,
sino que también incluye amar a cualquier persona sin discriminación alguna. ¿Y con qué medida? Tal cual nos amamos ya a nosotros mismos. Si amamos a otros, entonces, de manera sencilla, no le haremos mal. Si nos vemos de acuerdo a los mandamientos, un ejercicio que hicimos, que creo que ya muchos se lo deben saber, que hicimos la semana pasada, si amamos a Dios, dijimos, no tendremos dioses ajenos. Si amamos a Dios, no adoraremos a Dios mediante ídolos. Si amamos a Dios, no tomaremos su nombre en vano. Si amamos a Dios, procuraremos santificar el día de reposo. Lo mismo con el amor al prójimo. Si amamos a nuestro prójimo, primeramente a nuestro padre y nuestra madre, los honraremos. Si amamos a nuestro prójimo, no mentiremos. Si amamos a nuestro prójimo, procuraremos preservar la vida y mantenerla y sustentarla hasta más no poder. Si amamos a nuestros prójimos, nos gozaremos con lo que ellos tienen, nos gozaremos si le va bien, no codiciaremos lo que ellos tienen. ¿Por qué? El amor se goza de que le vaya bien a mi hermano. Y este es el punto aquí, mis hermanos, entonces, que si amamos a los demás, vamos a procurar siempre el bien de las personas. Y tal es el mandamiento que el Señor nos manda, o pide de nosotros eso, que amemos a las demás personas sin discriminar y tal cual nos amamos a nosotros mismos. Ahora, ¿cómo esto es posible? De la misma manera del anterior, por la gracia de Dios. Primera de Juan 4:19 dice así: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahora sigue, verso 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Creo que esto es algo claro lo que dice el texto. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Como dijimos, no van separados. Si alguien dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, digamos, el tal mentiroso, ya. Tales mandamientos van de la mano. ¿Por qué? Porque al final, veámoslo así como el ejercicio del círculo, es la misma idea. Si yo amo a Dios, eso implica que yo voy a amar a los que son a imagen de Dios. Y si yo amo a las personas, implica que amo a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Todo va de mano de la gracia de Dios. Digamos, aquí estoy hablando exclusivamente a los que tienen el Espíritu Santo morando en sus corazones. ¿Por qué? Porque el que no tiene al Espíritu Santo, bueno, no ama a Dios y por ende no va a poder amar a los demás. ¿Por qué? Porque ya se ama a sí mismo, exclusivamente e idolátricamente a sí mismo. Entonces, el amor al prójimo se desprende de amar a Dios y el amar a Dios se desprende de la obra de gracia que Dios hace en el pecador. Amamos a Dios porque derrama su amor en nuestros corazones y eso nos permite ver, ¿qué cosa? Que Él es la única fuente de todo bien. Al ver quién es Dios, al admirarlo, sus atributos, sus bondades, sus perfecciones, eso causa entonces amar la belleza de Dios. Y de ahí entonces se desprende ver en las personas que son a imagen de Dios esa misma belleza y por ende amar a las personas. Porque al final, todos nosotros, al llevar la imagen de Dios, todo lo bueno que podamos ver en una persona, vamos así, es algo que nos apunta a un bien mayor. Y hay que amar a nuestros prójimos. ¿Por qué? Porque al final son un recordatorio de algo mucho mejor, del amor a Dios. Toda persona posee aspectos o impresiones de cómo es Dios.
Y es bueno amar lo bueno, veámoslo así, es sencillo. Debemos amar la imagen de Dios y más aún entonces en medio del pueblo de Cristo. ¿Por qué? En quien la imagen de Dios ha sido y está siendo restaurada por medio de la acción del Espíritu Santo. En resumen, entonces, hermanos, en esta parte, Dios nos manda a amar a otros en la medida que ya nos amamos a nosotros mismos. Y eso solo ocurre, ¿por qué? Por la gracia de Dios obrando en nuestros corazones, porque el hombre natural sencillamente no puede. ¿Por qué? Porque se ama a sí mismo y cree que tiene la necesidad de amarse aún más a sí mismo hasta que ya tal vez pueda amar a alguien, pero antes de eso no. Pero el mensaje bíblico en eso es contrario a lo que el mundo enseña. Es ame a su prójimo porque usted ya se ama a sí mismo. Punto número 3, entonces, para continuar, la receptividad del escriba a la respuesta de Jesús. Marcos 12, versículo 32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Aquí el escriba, veámoslo así, le da su aprobación. Hermanos, en el original es una construcción como cargada de mucha alegría o de mucha emoción. Es como, no sé, wow. Es un bien, algo así, como se debe leer algo así, como espléndido, maravilloso. Este hombre llega a preguntar, el Señor responde y wow. Este hombre ya no solo presenció la refutación de los fariseos y saduceos, no solo presenció esa refutación de los saduceos, cómo el Señor abordó la resurrección de los muertos, sino que ahora él mismo, que iba con malas intenciones de tentarlo, sencillamente queda maravillado. Y él le dice, bien, maestro, ya le hace, espléndido, maestro, wow. Quedé impactado. ¿Y qué procede? Reitera lo que Jesús había dicho. Esto es como cuando la Biblia usa ese tipo de reiteraciones. De cierto os digo. O el mismo Señor llamaba, Abraham, Abraham, Saulo, Saulo. Aquí hay un estilo muy peculiar de aceptación. Y es como cuando alguien me decía algo, yo le repito lo mismo y quiere decir que estamos ok los dos. El escriba hace esto con el Señor. Entonces el escriba le dijo, bien, recordemos la emoción de eso, es bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. El Señor lo reitera, y vámonos así, y le añade un poquito más. Esto es como, creo que a todos nos ha pasado en alguna manera, cuando hablamos de algún tema bíblico con un hermano y, no sé, hermano, mira, leí esto. Y el hermano viene y mira, y le añade un poquito más. Y aquí viene entonces y otro le añade un poquito más y se hace una rica conversación sobre un tema. Algo así es aquí. Este hombre preguntó por un mandamiento, el Señor le respondió con 2. Este hombre reitera la respuesta y le aumenta un poquito más. ¿Por qué? Este es más que todos los holocaustos y sacrificios. Ahora, este escriba, digamos que está apelando a una verdad absoluta que creo que es muy legible en toda la teología del Antiguo Testamento. Y es que deja muy claro que la verdadera religión radica en el interior del hombre y no meramente en la práctica exterior. Este hombre toca ese punto, que para ser agradable a Dios, antes que presentarse a Dios con ritos externos, desconectados de lo que puede haber en un corazón, lo que se necesita es un corazón que ame a Dios y que ame a su prójimo. Y que eso es mayor que cualquier rito externo. Verdad del Antiguo Testamento que es dejada clara por los profetas. Por ejemplo, Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios
más que holocaustos. Miqueas 6, versículo 6 dice: ¿con qué me presentaré ante el Señor? Y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará al Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y aquí responde el Señor: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí está el profeta, digamos, trae esa cuestión: ¿qué hago para presentarme a Dios? Con holocaustos, con becerros, con chorros de aceite. Recordemos la unción del aceite del Antiguo Testamento. Me presento a Dios, no sé, exagerado, con estañones de aceite, dice 10,000 arroyos de aceite. Doy mi primogénito por mi rebelión. Y dice, no, apunta el Señor al corazón: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este escriba, mis hermanos, aquí sobresale, digamos, sobre sus correligionarios. ¿Por qué? Porque entiende el corazón de la verdadera teología. Y es lo que dijimos la semana pasada, de lo mismo, que el corazón está involucrado en cuanto al correcto entendimiento de la doctrina bíblica. Tanto amar a Dios como amar a su prójimo solo brotan de la verdadera doctrina. No pueden brotar de la doctrina falsa. ¿Por qué? Porque sencillamente Dios no es autor de la doctrina falsa. Solo es así que un hombre puede vivir consistentemente, amando a Dios y amando a su prójimo. Y eso es una verdad, o eso es un efecto, digámoslo así, que sale de un corazón donde Dios ha derramado ya su amor. Este enfoque, mis hermanos, por un lado, me parece que, por un lado, es natural que siempre nos lleve a un punto de introspección o de vernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque lo que Dios demanda de nosotros es una actitud de corazón en cuanto a Él y en cuanto a nuestro prójimo, antes de las cosas externas que podamos hacer. Y eso sí o sí nos debe llevar siempre a cómo está mi corazón delante del Señor, o cómo vengo yo hoy día domingo a adorar a mi Dios. Si vengo con las manos manchadas ¿de qué? De rencor, de pensamientos extraños, de no amar a mis hermanos, o si vengo con un corazón deseoso tanto que ama a Dios, y vengo aún más deseoso de verlos a todos ustedes para adorar todos juntos a Dios. ¿Por qué? Amar a Dios y amar al prójimo. Eso es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y por último, el Señor ante eso, ¿qué es lo que hace? Veámoslo así, da unas palabras de ánimo a este hombre. Verso 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ninguno ya osaba preguntarle. Este hombre respondió al Jesús: maestro, bien has dicho. Recordemos, es con emoción. Wow, Señor, bien has dicho. Me encantó tu respuesta. Y ahora nos dice lo que Jesús vio cuando este hombre también respondió. Dice: entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente. Este hombre respondió al Señor con sabiduría. Dio su aceptación a la respuesta del Señor, reiterando lo mismo. Digámoslo así, le añadió un poquito, dijimos: esto es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Y qué vio el Señor en eso? Sabiduría. El Señor, viendo que había respondido sabiamente. Ahora, no olvidemos el significado que nos enseña la Biblia de sabiduría. Temor de Dios. La respuesta de este hombre era una que venía del temor a Dios. Veamos la transición que nos presentan los evangelistas con este hombre en particular.
La narrativa comienza con un hombre con un corazón tentador. Uno de ellos, intérpretes de la ley, preguntó por tentarle. Es lo que nos dice Mateo 22. Y ahora estamos ante un hombre que recibió como verdaderas las enseñanzas del Señor, respondió con entusiasmo y el Señor, viendo que respondió con sabiduría. Yo me quedo, wow, venía un hombre con malas intenciones y era un hombre que temía a Dios. Bueno, ahí me veo yo. Ahí estamos todos nosotros. Personas que tememos a Dios y que desgraciadamente tenemos malas intenciones en nuestros corazones. Pero sobresale la gracia de Dios. ¿De qué? Que la palabra de Dios hace lo que tiene que hacer. El Señor Jesús sacó la palabra de Dios a luz y sencillamente obró en el corazón del pecador y el temor de Dios salió a flote. ¿Salió? Respondió sabiamente, respondió con sabiduría. En esta escena, aún dentro del grupo de los, digamos así, caracterizados o descritos por los evangelistas como los enemigos del Señor, como los líderes judíos, aún dentro de ellos había luz del evangelio. Y por eso el Señor le responde: no estáis lejos del reino de Dios. Este hombre respondió sabiamente, respondió con temor de Dios y por ende, a diferencia de esos muchos correligionarios líderes de la época, él no estaba lejos del reino de Dios. Este hombre entendía que las llaves del reino de Dios no correspondían en las leyes farisaicas, no correspondían en ese estricto ley tras ley tras ley, mandamiento tras mandamiento, sino que entendió que esas llaves del reino de los cielos se basaban en el amor. Este hombre lo sabía y sencillamente Jesús, ¿qué hace? Lo anima ¿a qué? A que entre al reino. Vio que tenía sabiduría, vio que había temor de él en él, y el punto es: no estás lejos del reino de los cielos. Ya que estás cerca, bueno, que no se conforme con mera cercanía, sino que sencillamente además ponga su fe en ese hombre que tenía al frente, en el Señor Jesús. Jesús no lo desmotiva, no lo reprende, sino que, digamos, él discierne espiritualmente que en ese hombre hay sabiduría, que hay temor de Dios, y apoya la débil luz que él ve. Me recuerda las palabras de Isaías 42 cuando habla del siervo de Jehová, que dice: no quebrará la caña cascada, esa que está a punto de quebrarse. No, el Señor no la quiebra, ni apagará el pabilo que humea. Ya la poca llama que, no, el Señor no lo apagó. Vio esa poca sabiduría en un escriba, un fariseo. ¿Entiende? Ya, recordemos las descripciones que da: guardaos de la levadura de los escribas, guardaos de la hipocresía de ellos. Y aquí hay uno de ellos con una débil luz, con sabiduría, uno que venía a tentarle. ¿Y cómo termina? El Señor sencillamente instándolo ¿a qué? A entrar al reino. De esto debemos aprender, mis hermanos. Esto es un ejemplo claro de cómo amar al prójimo. No apagarlo, no desmotivarlo, sino instarlo ¿a qué? A acercarse al reino de los cielos. El Señor aquí nos enseña a impulsar la fe de los demás, a incentivar la piedad en lugar de desanimar y de ser tropiezo a otros. No olvidemos esta transición, mis hermanos. Un escriba tentando al Señor y termina siendo invitado a entrar al reino de los cielos. ¿Con qué? Con que el Señor le expuso, bueno, ni le expuso, sencillamente le citó: amarás al Señor y amarás a tu prójimo. Esto también debe motivarnos ¿a qué, mis hermanos? Al poder de la palabra de Dios en acción. Sencillamente leamos la palabra, que es poderosa. Y ya con esto, pasemos a un par de breves aplicaciones.
¿Qué aprendemos de esto hoy, mis hermanos? Uno, a amar a los lejanos. Gálatas 6:10 nos dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Pablo es claro que nos dice aquí mayormente a los de la familia de la fe, pero no dice exclusivamente, como para tenerlo claro. Y ya como acabamos de ver, hay que guardarnos de caer en lo que caían estos judíos. ¿Por qué? Para ellos su prójimo era sencillamente el otro judío. No los gentiles, no los samaritanos. Guardemos nuestro corazón de que no hagamos mayormente a los de la familia de la fe. Guardémonos de hacerlo en un exclusivamente. Nosotros como cristianos, claro que sí, debemos amarnos a nosotros mismos, debemos darnos a conocer ante el mundo como una comunidad de creyentes en las cuales nos amamos los unos a los otros, y ante el mundo debe ser un reflejo claro. Ese montón de gente que está ahí reunida los domingos, a veces no entiendo ni para qué, pero se aman. Mínimo el mundo debe entender eso al vernos a nosotros mismos en nuestros tratos. Esa gente se ama, es lo que el mundo debería decir de nosotros como creyentes, un pueblo rebosante de amor. Y ahora, algo que debemos comunicar al mundo, mis hermanos, no es solo que nos amamos a nosotros mismos, sino que también los amamos a ellos. Y ahí creo que el Señor nos pone en un campo muy claro a nosotros. Como hermanos, como la familia de la fe, la gran mayoría de nosotros nos vemos los domingos, tal vez los miércoles y ya. Pero el resto de días, la mayoría de nuestros tratos exclusivamente son con personas que no profesan el cristianismo, personas que no aman a Jesús, personas que no son creyentes. Bueno, Dios nos pone, digamos así, eso es como nuestro campo misionero. Y lo que se nos manda, en lo que acabamos de ver, en el segundo mandamiento, es amar a esas personas. Debemos amar a los que están sin Cristo. Debemos guardarnos de estar como ellos, debemos marcar la diferencia con nuestras palabras, con nuestros hechos, de modo que ellos noten que somos cristianos, que le servimos a Dios. Y en muchas cosas no andaremos como ellos, pero algo que sí tienen que notar los incrédulos de nosotros es que nosotros los amamos a ellos. Que incluso damos gracias a Dios. Dios, gracias por estas personas que me pusiste. ¿Por qué? Porque los amo. Y si no los amamos, somos pecadores. Así que puede ser que no amemos a alguien. Bueno, doblemos rodillas y, Señor, ayúdame a amar a tal persona. Y la mejor manera de mostrar ese amor hacia esas personas, ¿cómo es? Como lo hizo Cristo aquí. Trayendo a colación la palabra de Dios, que es poderosa, ¿para qué? Para hacer que esa persona también pueda amar al Señor. Al final, el objetivo principal de nosotros amar a todas las personas y en particular a los incrédulos es que ellos vengan a Cristo. Pero sí, mis hermanos, para eso hay que esforzarse. Uno, debemos esforzarnos en ganar el corazón de tales personas. ¿Para qué? Incluso el que gana almas es sabio. Ya debemos hacer notorio que amamos a las personas con las que nos topamos de domingo a domingo. Y de ellos debería salir de su boca, ese fulano es cristiano y sé que me ama. De ahí ya eso puede llevarnos, mis hermanos, a eso mismo, a la introspección, en el sentido de, pregúntese qué piensan de usted en su trabajo o en su lugar donde usted pasa más. Porque muchas veces nosotros los cristianos tal vez nos damos a conocer erróneamente como los amargados. Y a veces va a ser así porque hay que marcar el límite y no vamos a participar de muchos pecados. Pero hay que guardar nuestro corazón de que no haya odio ante las personas, sino esas mismas deben ser el objeto de nuestro amor porque están hechos a imagen de Dios. Segundo,
El Señor demanda de nosotros corazones llenos de misericordia. Cuando venimos aquí a adorar, mis hermanos, en el contexto de la verdadera adoración, la reunión de la iglesia como tal debe estar marcada por esto mismo, por corazones misericordiosos donde nos amemos los unos a los otros. Misericordia quiero y no sacrificio. Cuando venimos aquí, mis hermanos, a adorar al Señor, una de las cosas que debemos tener claro es, vengo contento, ¿a qué? Porque aquí están mis hermanos. Si nuestro corazón no está así, ahí hay algo que usted debe confesar al Señor y hay un pecado que el Señor debe tratar en ese corazón. Vámonos así, hagamos un ejercicio sencillo, hermanos. Piense, que está aquí en la iglesia, piense uno por uno en todos sus hermanos. De nuestro corazón debería salir ese, estoy deseoso de ver a tal, a tal, a tal, a tal. Estoy deseoso de escuchar a tal, a tal, a tal. Ya, ni uno solo debería faltar en nuestra lista mental de personas que estoy ansioso de ver. Tengo una semana de no verlas. Tengo que estar deseoso de ver a mis hermanos, porque son mis hermanos. Esa va a ser la verdadera adoración que damos aquí, porque podemos entonar cantos, podemos estar orando, podemos estar recitando versículos bíblicos de buena doctrina y wow, todo eso. Pero el amar a Dios y el amar al prójimo es más que todos los sacrificios. Así que veamos cómo está nuestro amor los unos con los otros. Examinemos nuestro corazón. Y quiera Dios no haya una persona particular en nuestro corazón que uno diga, ay, como que a esa no la quería ver. No. Debemos estar deseosos de estar con el pueblo del Señor. Y ahora, para terminar, inevitablemente la frase que el Señor le dijo a este hombre, no estás lejos del reino de los cielos, me trae a mente como tal vez muchas personas sí se puedan sentir cómodas estando solo de cerquita, pero no meramente involucrados con el reino de Cristo. Estas personas posiblemente pueden ser fieles asistentes a la iglesia, domingo a domingo, miércoles tras miércoles, si es en otra iglesia incluso van, no sé, los días que sea, ahí están fielmente, pero posiblemente les va a hacer falta una cosa y es el compromiso con el reino de Dios, el compromiso con el reino de Dios y su justicia. Digámoslo así, muchas personas se pueden caracterizar así por ser una visita constante de una iglesia, pero de ahí no van a pasar. ¿Por qué? No están lejos, ¿no? Pero tampoco quieren entrar. Y aquí, mis hermanos, a lo que voy es a un punto de cómo está nuestro compromiso con nuestra iglesia. Incluso muchos de estos pueden estar en la lista de membresía como tal, pero falta ese, me involucro. ¿Cómo está trabajando mi iglesia? ¿Qué hacen? ¿Qué busco qué hacer? Puedo quedarme contento con estar en una lista y quedar como a tope. No estoy ni afuera y estoy una rayita más adentro, pero hasta ahí. En Génesis, el árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal estaba en el centro del jardín del Edén. No estaba en los extremos como para andar buscando algo a las orillas. De ahí el punto, mis hermanos, a lo que quiero llegar es, comprometámonos con nuestra iglesia, con lo que se hace, comprometámonos fielmente con la asistencia. Si usted no es miembro, comprométase con esta iglesia si es donde está convencido que el Señor lo va a traer aquí a servir. Si no, comprométase con otra iglesia de Cristo, pero el punto es, no andemos a las orillas del reino, sino andemos meramente involucrados con los asuntos del reino de Dios y su justicia. Oremos. Dios santo, tú eres bueno, Dios bendito, y nosotros pecadores y débiles, pero tú en tu misericordia te ha placido amarnos, Señor, y capacitarnos para que podamos amarte a ti y podamos amarnos los unos a los otros. Danos fuerza y fe, Señor,
y llénanos de tu Espíritu Santo para que podamos hacer eso cada vez mejor, Señor, porque nos amamos débilmente, Señor, y muchas veces nos cuesta, pero confiamos en que tú eres más grande y más poderoso que nosotros, y tu gracia siempre sobreabunda más que nuestro pecado. Capacítanos, oh Señor, según tu gran misericordia, y ayúdanos a amarte más y amarnos más los unos a los otros, para que podamos ser un pueblo rebosante de amor. Bendice a tu pueblo aquí reunido, Señor, y ten piedad de nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.